El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Es Asturias Televisión, bienvenidos a Multideporte una semana más, otro lunes más les acompañamos estos próximos media hora, 20 minutos, media hora, y hoy tenemos con nosotros a Javi Amieva, responsable de deportes del Centro Asturiano de Oviedo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con vosotros. Me imagino que en un centro como un club como el Centro Asturiano, con capacidad para desarrollar multitud de deportes, un día normal en tu horario de trabajo es complicado, ¿no? Tienes frentes abiertos por todos los lados. Es un placer, lo primero es un placer, es un lujo poder trabajar en el Centro Asturiano, además por todo lo que acabas de decir, sino simplemente por el ambiente que hay. Se ha generado pues, un club de 17.500 socios en el que hay más de 1.500 deportistas realizando actividad durante toda la semana, y eso pues te genera pues un trabajo muy gratificante en el que estás muy a gusto, y sobre todo no por simplemente del trabajo, sino por el resto de compañeros que realizamos un buen trabajo, y lo que queremos es, en todo momento, es que los socios dispongan pues de las mejores condiciones para realizar la práctica deportiva. Y además es una labor que nunca cesa, ¿no? Porque puedes decir, bueno, estamos cambiando el césped del campo de fútbol, vamos a estar tranquilos, no, porque después modificas las piscinas, después ahora cubres las pistas de pádel. Un poco cuéntanos estas últimas labores que estáis haciendo, que creo que son las pistas de pádel, ¿cómo se están desarrollando? ¿Y siguen alguna fecha? Porque me imagino que mucha gente de la que nos está escuchando querrá, oye, ¿cuándo se va a volver a poder jugar al pádel? Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, ya lo dijo nuestro presidente en la asamblea, en el que lo único que quiere es, en este caso, pues activar pues, las instalaciones, sobre todo darle mejores infraestructuras al club para que los socios puedan tener y puedan realizar, en este caso, por la actividad deportiva. Y la verdad que las pistas de pádel estamos muy contentos, una serie de retrasos que se produjeron, pero bueno, ahora en tiempo y forma yo creo que van a llegar. Cuando se hace una obra, pues lo importante es que quede perfecto, que quede muy bien, y sobre todo pues que puedan los socios disfrutar en el menor tiempo posible pues ya de las nuevas instalaciones que vamos a albergar en el club en un periodo corto de tiempo. Vale, o sea que bueno, es que es complicado, ¿no? El tema de las fechas, porque además no dependen de ti, no dependen de uno, dependen de multitud de factores, pero bueno, hablamos de que dentro de poco... Efectivamente, Pablo, y además estamos muy contentos porque además las obras van bien, estamos contentos en ese sentido, y lo único que deseamos es que finalicen de la mejor manera posible, que no haya ningún tipo de problemas, y que los socios puedan disfrutar en el menor tiempo posible de nuestras nuevas instalaciones. Sí, hace un tiempo, antes del COVID, que yo creo que también lo trastocó todo, y hablaremos ahora de ello, os habéis propuesto con la remodelación de las piscinas, quizá la piscina climatizada que antes estaba debajo casi del edificio principal, sí, incluso valorar instalar ahí un gimnasio, pero parece que en la vieja bolera se instaló el gimnasio. Ahora, claro, ¿se ha cambiado ese proyecto o se sigue con la vista puesta en ampliar el gimnasio ahí abajo? Bueno, las ideas son, en un principio, pues vamos a decir prepandemia, pues en este caso pues ha modificado toda la situación, la ubicación, en este caso la reorganización pues de las instalaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a mejorar todavía, vamos a seguir mejorando las instalaciones, como bien hemos hablado, pues el tema de las pistas de pádel, la nueva sustitución del césped artificial del campo de fútbol, el nuevo gimnasio de la Bolera, que la verdad que está dando muy buenos resultados, sobre todo por su accesibilidad a los socios, y el siguiente proyecto pues es la sala en este caso pues donde estaba la antigua piscina, pues esa sala multiusos donde se pueda realizar múltiples actividades y clases y entrenamientos pues de diverso índole. Entonces ahí es el siguiente proyecto que tiene el presidente y la junta directiva, y esperemos y deseamos que vaya todo bien y que se cumplan los plazos marcados, que es lo más importante. Sí, al final, bueno, que es complicado hacerlo todo a la vez, y además, sobre todo, en un espacio que hay que recordar que estás en el Monte Naranco, que no es tan sencillo, tanto a nivel de licencias como a nivel de papeleo, vulgarmente dicho, como también a nivel de logístico, de maquinaria. No es fácil, no es como, pues eso, en una explanada donde tiene mucho acceso el tema. Efectivamente, Pablo, además sabemos que dependemos de Patrimonio, que es verdaderamente pues el que al final pues nos dan todo visto bueno, todas las autorizaciones, pero siempre tienen que pasar por
por todos los estamentos públicos, en este caso tanto a nivel local como regional. Y la verdad que bueno, pues estamos cumpliendo pues, en tiempo y forma toda la documentación que nos solicitan y así lo estamos haciendo. Vamos a hablar del COVID, porque claro, de la noche a la mañana pasas de tener un club que aunque tiene, digamos, muchos ámbitos, es un club, bueno, igual me corriges, ¿no?, destinado al ejercicio físico, al deporte, ¿no?, por todas las posibilidades que te da. Claro, de la noche a la mañana pasas de la normalidad plena a, bueno, como todo el mundo, encerrarte en casa, pero ya después, cuando se abre toda la vida otra vez, con bastantes limitaciones. ¿Cómo se vive eso cómo vive eso el responsable de deportes del Centro Asturiano? Pues lo vivimos con mucha normalidad. Primero porque ofrecimos al socio pues, la posibilidad de realizar su actividad física en las mejores condiciones posibles. Y eso tuvimos aparte de tener pues, lo que se dice siempre, pues, las condiciones, en este caso, económicas y las herramientas necesarias para que el socio estuviera en las mejores condiciones. Así fue, invertimos mucho dinero y ese dinero pues, tiene su recompensa. ¿Qué es la recompensa? En el que los socios han tenido pues, una actividad deportiva muy saludable y eso para nosotros es muy importante. Los socios han estado contentos, sobre todo con el proceso después de pospandemia, en el que se ha incrementado pues, el número sobre todo de socios que están realizando cualquier tipo de actividad deportiva y eso para nosotros es muy gratificante y te garantiza pues, que en este caso pues, que el club ha hecho un trabajo sensacional. Dentro de lo que es el deporte en general, el Centro Asturiano, yo creo que es lo más importante quizá en la escuela de los niños, de las niñas, es decir, inculcarle el tema de la práctica deportiva desde pequeños. ¿Cómo estáis vosotros? Todo ello con las complicaciones que, vuelvo a decir, al final subir en Naranco tienes autobús, tienes línea de TUA y dependes también de los padres. No es tan sencillo como practicar el deporte en su colegio o en algunas instalaciones céntricas. ¿Cómo lleváis el tema de impulsar ese deporte desde lo más bajo, desde los más pequeños? Y cuando digo deporte, muchas veces pensamos en fútbol, en baloncesto, pero no solo fútbol y baloncesto, hay mucho más. Sí, tenemos una amplia variedad de actividades, sobre todo a nivel individual y después colectivo, pues tenemos que los deportes colectivos como baloncesto, hockey o fútbol, que son lo que más demanda tenemos. Pero lo más importante de todo es la formación de los jóvenes deportistas, que para nosotros es muy importante, garantizarles, pues, como bien hemos dicho, pues, en este caso, pues, que lo realicen en un lugar saludable y a partir de ahí pues todo lo que sea formación, de poner todas las herramientas necesarias para que los jóvenes deportistas estén realizando la práctica deportiva que deseen o que quieran en las mejores condiciones posibles y eso es un trabajo pues muy meritorio por parte de todos, primero pues desde el presidente y la junta directiva que nos marcan la política deportiva y después las distintas secciones que se marca el proyecto deportivo pues en función un poco basada pues en esa metodología que se necesita pues viene en deportes individuales o colectivos. Y además de los más pequeños, también se han ido recuperando, por ejemplo, el regional masculino de fútbol, que me parece que se había perdido o que no estaba y que desde hace unas temporadas no termina la andadura del fútbol en el club en juveniles, no termina en esa última categoría de juvenil, sino que ahora pues aquellos que quieran continuar o que se quieran adherir, bueno, pues está ahí el regional. Sí, porque además en los deportes colectivos tenemos tanto pues, en baloncesto como en hockey que tenemos nuestros equipos senior, vamos a decirlo así, y faltaba pues, un poco pues, el equipo regional en la sección de fútbol. Con la llegada de Pepe Rodríguez como directivo y además entrenador, pues hemos organizado, pues, en este caso, pues hemos confeccionado un equipo en el que lo más importante es que los socios puedan disfrutar pues, de esa actividad deportiva, indistintamente pues, de las condiciones o cualidades que puedan tener, sino que lo que queremos es ofrecer un servicio al socio en una práctica deportiva que últimamente no estábamos teniendo, ya que llegaba la etapa juvenil y a partir de ahí pues, no existía una salida para esos socios. Entonces ahora sí lo que hemos considerado y hemos tomado la decisión es que existe ese equipo regional y ofrecer a los socios la posibilidad de que puedan disfrutar de la práctica deportiva. Porque el espíritu del club, ¿cuál es? Es decir,
decir, estamos acostumbrados a los clubes puramente competitivos, es decir, pues no hace falta decir nombres, pero bueno, equipos que buscan lógicamente el rendimiento deportivo y oye, que jueguen los mejores en cualquier momento. Pero claro, el Centro Asturiano es un club que aúna todo, ¿no? El competitivo, sin ir más lejos, pero también, oye, si estamos practicando 15 personas fútbol, los habrá mejores y peores, como todo en la vida. El hecho de que también esa gente que no es tan buena en esa práctica deportiva tiene derecho a participar, que juegue menos, puede ser normal, pero que participe, no que quede ahí aislada. Sí, yo creo que lo más importante de todo es la formación de los deportistas, en este caso de los jóvenes deportistas. ¿Qué es lo que consideramos? Pues que es muy importante lo que bien dices. A partir de la formación se puede competir, pero primero formar y después se compite. ¿Cómo se compite? La marcan las categorías, eso está muy claro. Según están las categorías, hay, en este caso, marcando los niveles individuales, en este caso de los jugadores, pues hacer, pues organizar en este caso, pues la actividad en función, pues de los niveles formativos de los equipos. Entonces hay equipos formativos y hay equipos competitivos. La categoría te la marca. Entonces, cuando una vez que te marcan esa categoría, pues los responsables son los que toman las decisiones en función un poco de los niveles individual de los futbolistas. Claro, sí, por ejemplo, para que se explique bien, Centro Asturiano A, Centro Asturiano B, igual sí. En el A está la gente que es mejor y en el B la gente que o es más pequeña porque hay categorías de varios años o porque es peor. Y al final no hay que verlo como los buenos y los malos, sino el hecho de que todo el mundo pueda participar. Sí. Oye, yo si soy consciente de mis limitaciones, pues no puedo comparar a otro, pero oye, yo también quiero jugar. Totalmente de acuerdo. Además, nosotros lo que ofrecemos a los socios es la posibilidad de integrar, en este caso, pues la actividad deportiva, indistintamente del nivel que puedan tener. Nosotros lo que queremos es formar. Una vez que formamos, después distribuimos, en este caso en la sección de fútbol, se distribuye a los jugadores en los diferentes equipos. Una vez que tú haces ese trabajo, que es un trabajo muy laborioso, porque además en este caso pues, no solo es una decisión de una persona, sino de un grupo de trabajo en el que está basado por 2 directivos, 2 coordinadores y después un responsable de metodología, pues entonces yo creo que lo importante es tener todas esas herramientas para que el jugador, cuando se tome la decisión, sea la más conveniente y la más adecuada para su formación. Y después, los equipos competitivos en el que lógicamente te marcan esa categoría y esa categoría lo que te necesitas es competir para tener unos objetivos. Claro, porque a nivel de deportivo solamente pueden competir en las diferentes categorías aquellos socios del club, es decir, no se podría o eventualmente sí que se podría hacer un esfuerzo como excepción o cómo lo tienes eso configurado. No, es de uso exclusivo, es decir, las secciones están formadas solo por jugadores, en este caso deportistas, que sean socios del club. A partir de ahí es una condición que está marcada por el presidente y la Junta Directiva. Sí, que es política deportiva del club, claro. Y esa política la lleva, pues en este caso, todas las secciones a rajatabla. Lo único que puedes tener algún momento pues, puntual, pero que desde hace tiempo ya no se está valorando ni contemplando gracias a la gran demanda que tenemos en este caso de jóvenes deportistas que quieren realizar la actividad deportiva. Y en cuanto a los últimos deportes que habéis adherido al catálogo deportivo del Centro Asturiano o deportes que no son tan habituales, pero que mira, sin embargo en el Centro Asturiano se puede practicar, un poco también para que la gente que nos está viendo, que no esté tan categorizada en fútbol, en baloncesto, en hockey, incluso deportes que no son tan usuales, pues oye, pues mira, pues igual puedo ir al centro si soy socio a practicarlo. Bueno, lo que es, sabemos que el club está muy bien definido en este caso, tenemos hay mucha demanda en este caso, en todos los cursos y clases que se pueden realizar en este caso, tanto de tenis, pádel, natación, que la verdad que está teniendo mucho éxito, porque la gente pues lo que está demandando pues es eso, pues a lo mejor es una actividad, un deporte individual en el que le haga crecer en este caso a los socios de una manera progresiva. ¿Para qué? Para después adquirir una serie de valores para después inculcarlos a lo mejor en deportes colectivos. La verdad que lo más importante ahora en este caso, lo que estamos ofreciendo pues es un servicio de actividades deportivas basadas en la salud, es decir, aparte pues en este caso pues de todo lo que sea pues a nivel de cursos, tanto a nivel individual como colectivo, lo que estamos generando pues es esos cursillos pues que a lo mejor para esa franja de edad de adultos, en el que puede ser pues clases de alta intensidad, clases de full body, clases de TRX, son para buscar pues en este caso pues el estado saludable de los socios, y eso pues está creciendo y vamos a intentar buscar pues un proyecto deportivo basado pues a lo mejor pues en buscar más ese tipo de cursos, ese tipo de actividades que está demandando el socio. Al margen del deporte que se puede practicar dentro del club en varias ocasiones al año,
bueno, abrís un poco lo que viene siendo el escenario del club y lo buscáis en otra zona. Por ejemplo, no sé cuántas ediciones se llevan de andarines de la ruta a Covadonga, ¿no? Del camino a Covadonga, pero que es otro ejemplo de ello. Sí, porque es una tradición ya desde hace muchos años y que lógicamente cada año pues va mejorando y sobre todo pues va evolucionando, y eso genera pues que hay un relevo generacional por parte de los socios en el que siguen con esa tradición. Es por estas fechas, ¿no? Además, ¿no? Sí, ahora es en mayo, sí. Lo que pasa es que se ha dividido en dos días, ¿de acuerdo? Para no hacerlo como en este caso, pues como se hacía, que era todo un fin de semana, sino ahora que se ha buscado 2 fechas en concreto para que la gente pues pueda realizarlo sin ningún tipo de problema, y eso pues facilita un poco, y además se ha cogido, pues en este caso por parte de los socios, pues se ha captado pues la esencia de lo que es la Marcha Covadonga. Sí, es decir, o sea, es como mucha gente hace el Camino de Santiago, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Oviedo lo hace, pues lógicamente son muchas etapas, lo hace a lo largo de todo un año. Este fin de semana hacemos la primera y la segunda, luego dentro de un mes igual hacemos la tercera y la cuarta, es decir, van llegando a Santiago diferido. ¿Es un poco lo que estáis buscando este año o no lo he entendido bien? No, lo que se busca es que después de la pandemia se ha buscado, pues en este caso, pues una fórmula que sea mucho mejor y más fácil para los socios. Entendemos que es una actividad que tiene mucha demanda y que esa demanda pues tenemos que actualizarlo en función de la época en la que estamos. Entonces, bueno, yo creo que ya el año pasado se hizo así, ha tenido mucho éxito y pues bueno, vamos a repetir, y para que los socios pues puedan seguir disfrutando y que no sea pues en este caso pues como se hacía, que era una época, un fin de semana, y que ahora mismo pues está marcado en 2 fechas, y esas 2 fechas va a favorecer pues la mejora sobre todo de esa Marcha Covadonga. Además de la Marcha Covadonga está también la carrera atlética de montaña que tiene lugar en septiembre con las fiestas del centro. Bueno, también, ¿no? Un éxito que se repite año tras año. Sí, la verdad que es cierto, porque además tiene una tradición ya desde hace muchos años, y eso pues te ha generado pues un prestigio, y ese prestigio pues lo va adquiriendo pues la marcha. Sabemos que todo lo que hacemos tiene que estar perfectamente organizado, y así es, y por eso tenemos pues el aval de un trabajo bien hecho, y sobre todo pues que tenemos que intentar pues mejorar año a año, y después de esta situación que hemos vivido todos de la pandemia, pues lo que queremos es mejorar cada organización, y lo estamos consiguiendo. ¿Valoráis de alguna manera ampliar alguna competición más? Por ejemplo, aprovechando un poco lo que viene siendo el Monte Naranco, lo que es Asturias, alguna carrera de bicicleta, al igual que sucede con esta atlética de montaña, o no, por el momento lo tenéis ahí un poco aparcado. Bueno, siempre tenemos proyectos encima de la mesa en el que se valoran y después pues se estudian y se analizan. Una vez que se analizan, pues se toma la decisión. Muchas veces pues lo que queremos es que cuando iniciamos un proyecto es que tenga éxito. Es decir, no que tenga una continuidad, no que iniciemos un proyecto que después se pare y que no tenga esa continuidad. Entonces, lo que queremos hacer es eso, hacerlo pues cuando se organiza pues una actividad, pues intentar organizarlo de tal. ¿Qué es lo que pasa? Como estás diciendo, pues nosotros tenemos nuestro grupo de cicloturista en el que realizan todas las actividades todos los fines de semana, todos los sábados, y que cada día está creciendo más. Entonces, por eso lo que queremos es fortalecer un poco pues las secciones, y una vez que fortalecemos esas secciones, pues dentro de esa sección pues intentamos organizar actividades. Voy a poner un ejemplo, el equipo de triatlón, es la sección de triatlón, pues en este caso pues tiene un equipo máster formado por 20 personas, y después tenemos una escuela de 36 alumnos. ¿Qué es lo que hemos iniciado esa escuela? Le hemos dado una continuidad, y ahora lo que vamos a buscar es un poco el nivel competitivo. ¿Para qué? Para que los niños, en este caso los jóvenes deportistas, pues se sientan pues reforzados con el trabajo que están realizando en estos 2 últimos años. Al margen de todo esto, también están los campus de verano, campus de Navidades, incluso de Semana Santa. Me parece que es también una labor deportiva, educativa, digamos, a todos los aspectos, para que los niños precisamente consigan engancharse en verano y que durante el año puedan, oye, pues quiero ir al centro, que se lo digan a los padres, quiero ir al centro a practicar esto. Sí, es un servicio que ofrecemos a los socios, y además está muy bien organizado, sobre todo por tanto el campus de verano, en el que es multideportes, como podemos decir, en el que también incluye pues otra serie de actividades, y bueno, vamos a ir poco a poco, y sobre todo pues ya tenemos afianzado en este caso el campus de verano de fútbol, y lo único que estamos introduciendo pues ahora son los distintos stacks, tanto de tenis como de pádel, y eso pues bueno, pues genera demanda.
y como te comentaba anteriormente, lo que queremos es dar una continuidad a los proyectos que vayamos realizando y lo estamos consiguiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. Yo creo que no nos ha quedado nada. No sé si te queda algo en el tintero para finalizar. No, Sí, un placer y sobre todo muchas gracias por la invitación, en este caso para dar un poco a conocer un poco más pues, a nuestro club, que son 17.500 socios, de los cuales tú formas parte de ese club y que esperar y desear que sigamos creciendo y haciendo las cosas como hasta ahora. Bueno, pues nada, ya saben, es decir, no se casa el club, mejor dicho, con el fútbol, con el hockey, con el baloncesto, que suelen ser deportes que realmente se pueden practicar en muchos clubes, sino que tanto a nivel amateur como a nivel un poco más competitivo, pues se puede practicar, como está diciendo Javi, y nada, me uno, digamos, en lo que dice Javi, que el deporte es importante y al final es salud. Muchísimas gracias, Javi Amieva, delegado de Deportes del Centro Señor de Oviedo, y nada, ustedes no se vayan porque en apenas unos segundos empezamos con la jornada del Gemelu tras esa victoria 3-0 frente al Valladolid en el Tartiere en el día de ayer. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.